Vamos a resolver un problema de programación lineal utilizando el método simplex. Un barco tiene 3 bodegas, en la proa, en la popa y en el centro. La capacidad de cada bodega es la siguiente. Se han ofrecido para transportar los siguientes cargamentos. Los diseños del barco permiten cargar el total o una porción cualquiera de cada artículo. Del artículo A, la cantidad es 6.000 toneladas, el volumen por tonelada es de 60 y la ganancia por tonelada es de 6 pesos por tonelada. Para preservar el equilibrio del barco, el peso en cada bodega debe ser proporcional a la capacidad en toneladas. ¿Cómo debe ser distribuida la carga para obtener máximas ganancias? Aquí nuestra función objetivo es maximizar las ganancias. Vamos a contar con una variable x sub ij que va a representar toneladas del artículo I a llevar o a transportar en la bodega J. Y vendría siendo el tipo de artículo, es decir, A, B o C, y J representa las bodegas, es decir, centro, popa y proa. Ahora bien, con base en la información que se presentó anteriormente, se planteó la función objetivo que se puede ver en pantalla, cuyo propósito es poder maximizar esas ganancias que se obtienen al transportar los diferentes artículos en el barco. De esta manera se planteó lo siguiente, donde 6, 8 y 5 son las ganancias que se obtienen por tonelada de los respectivos artículos y cada uno de estos se está multiplicando por una sumatoria que viene representando la cantidad total que hay de cada artículo en el barco en las diferentes bodegas. De este modo se obtiene que nuestra función objetivo quedan unidades de pesos. Ahora bien, en cuanto a las restricciones, se plantearon en torno a 4 aspectos principales. Primero, en cuanto al peso. Esto indica que lo que se almacene en cada bodega no supere la capacidad que tiene cada una de estas en términos de toneladas. Después, también planteamos uno en cuanto al volumen. Estos coeficientes indican el volumen por tonelada de acuerdo a cada artículo. Y lo que indica es que lo que se almacene en cada bodega no supere la capacidad volumétrica de esta. También se plantearon unas restricciones en cuanto a la cantidad. Esto lo que indica es que lo que se llega a almacenar de cada artículo en el barco no supere la cantidad disponible que hay de estas para que haya congruencia en el ejercicio. Y en cuanto a por proporción, esto indica, en cuanto a una restricción que se enunció en el ejercicio, que lo que en este caso la proporción de la bodega de la proa tiene que ser la misma de la bodega del centro. Por eso su resta tiene que ser estrictamente cero. Al implementar la función solver se tuvo la solución óptima que se muestra en pantalla. En esta se obtendría una ganancia máxima de 38.000 pesos y para ello se tendría que aplicar la siguiente distribución. No se llevaría ninguna tonelada del artículo A, se llevarían el artículo B tanto en proa como en el centro, 1.600 toneladas y 2.400 toneladas respectivamente, y se llevarían 1.200 toneladas del artículo C en popa. Bueno, para nuestro primer análisis de sensibilidad vamos a hacerlo en una situación de contingencia donde queramos un cambio de peso o en la capacidad de la bodega centro, o sea, en esta bodega. Entonces, para esto vamos a ir a las restricciones 2 y nos fijamos en esta, que lo que nos está diciendo es que podemos reducirlo en 600. Entonces, si aquí tenemos 3.000, lo reduciríamos en 600, serían 2.400, le damos en Solver para verificar si efectivamente, si lo reducimos en 600, nuestra función objetivo sigue igual, entonces no se afecta y de esta manera pues podríamos saber cuánto peso podemos llevar. Bueno, miramos si en 1.800 se podría reducir. Aquí ya debería afectar nuestra función objetivo, entonces mejor la dejamos en 2.400. Y listo, entonces, como conclusión, si queremos un cambio de peso en la capacidad de la bodega centro, sería hasta 2.400, reduciéndolo en 600. Bueno, para nuestro segundo análisis de sensibilidad vamos a reducir el precio del artículo B, pues lo máximo que podamos, de manera que siga siendo óptimo llevar este artículo. Entonces, bueno, están 8, nos vamos a estas restricciones, vemos todas las que lleven el artículo B. Esta no tenemos que tenerla en cuenta ya que no llevamos nada, entonces nos fijamos en estos dos que me dicen que lo puedo reducir en 2 o en 0. Nos vamos para la ganancia y empezamos pues a reducirla en 2 para mirar si es óptimo que sigamos llevando el artículo B. Entonces, si lo reducimos en 6, sigue siendo óptimo llevar el artículo B. Si lo reducimos otros 2
Ya no estaría siendo óptimo llevar el artículo B. Otro escenario de contingencia interesante para analizar es cuánto tendríamos que subir el precio del artículo A para poder llevarlo en alguna de las bodegas. Aunque vemos que el artículo A en proa se lleva en un valor demasiado pequeño, podríamos decir que no se considera, puesto que al ser tan pequeño en la vida real no se podría llevar esa cantidad en toneladas. Por lo tanto, vamos a ver el rango de alta utilidad para estos tres artículos. Lo que nos podemos llegar a encontrar que, primero, pues una cosa es que vamos a analizar es porque este artículo A en centro tiene un coste reducido cero. Sensor entiende que para el artículo A en prueba se tiene un coste reducido en cero, ya que matemáticamente entró a la base y tiene un valor final. Sin embargo, vemos que en los rangos de delta hay un límite superior pequeño el que podemos aumentar para que sea atractivo producir, el cual es el rango de delta entre 0 y 2. El artículo A en popa tiene un rango de delta en el que podemos tener un límite inferior infinito y para aumentarlo, podemos aumentarlo a desde 34 en adelante para que sea atractivo producir el artículo en la popa. Sin embargo, como estamos verificando solo cuál es el más pequeño para poder utilizarlo, podemos entregar que podemos subir el artículo en 2 pesos para que sea atractivo producirlo en una cantidad considerable en el artículo A en proa. Es decir, que para que se suba acá en el artículo A en proa, tenemos que subir esta ganancia a 8. Ahora también otro escenario en los que podemos ver los resultados es cuánto tenemos que subir el artículo C directamente para llevarlo en proa en centro. Y es que podemos observar que en estos rangos de delta para costos, el coste reducido del artículo C tanto en propa como en centro es de solamente -1 y un límite inferior pues de infinito. Por lo que para que el producto C sea atractivo llevarlo tanto en proa como en centro, debemos subirlo en por lo menos solo 1 y con subirlo a 1, es decir, subiéndolo a 6 podríamos llevar el artículo C tanto en proa como en centro. Una de las preguntas que tuvimos al momento de realizar este ejercicio es el por qué el artículo en centro tiene un coste reducido en cero si es una variable que pues tiene un valor final de cero. Esto nos puede dar un indicio de que es una variable degenerada siendo una variable básica. ¿Cómo podemos verificar esto? Al realizar la tabla simplex para este ejercicio, nos encontramos con que la variable x2, la que sería la del artículo en centro, sí tiene un valor de cero en su lado derecho y es una variable básica. Esa variable degenerada se puede dar porque nosotros tenemos una sobredefinición en nuestras descripciones, es decir, que están dando información redundante. A modo de conclusión y a partir de los análisis se determina que si se desea llevar el artículo tipo B en la popa, es necesario que el precio por tonelada sea de 32 en lugar de 8 pesos por tonelada.